30 de septiembre, San Jerónimo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Recordemos que el Evangelio de San Lucas se va desarrollando desde este capítulo 9, porque esto corresponde al noveno capítulo, se desarrolla en la subida hacia Jerusalén, es decir, hacia el destino final. Dice que como se cumplían los días para irse al cielo, decide firmemente ir a Jerusalén. En el camino se le van agregando otros que lo siguen o que él los llama. Y aquí, en este Evangelio de hoy, se nos presenta a tres de ellos. El primero se siente fuerte, capaz de ir donde Jesús vaya. Es vehemente. El Señor nunca engaña a nadie. Por eso le advierte, no para quitarle el entusiasmo, para desalentarlo, sino para que tenga en cuenta que no decida en un arrebato, sino sepa cuál es su realidad. Y la realidad es que no posee nada suyo, ni casa, ni nada. Es decir, lo único que le promete son incomodidades y otras cosas. El segundo es uno llamado por el Señor. Sígueme, le dice. Y este no rechaza el llamado, sino que lo apremia a enterrar nada menos que a su padre. Pues el Señor le dice que eso lo deje en el pasado, que los muertos entierran a sus muertos, déjalo en el pasado. Ciertamente otro se ocupará. No le deja alternativa, como diciendo: no hay tiempo que perder. Por buena que sea la causa, no se puede dilatar el anuncio de salvación, ni siquiera por una obra de misericordia tan íntima y tan necesaria. El reino de Dios es exigente y el llamado es urgente. El último promete seguirlo, pero antes quiere despedirse de los suyos. Y aquí es particularmente exigente el Señor. Sobre todo si se lo compara con la respuesta de Elías a Eliseo. Está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, y a partir del versículo también 19, Primero Reyes. Dice: Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando a la última pareja de bueyes. Cuando Eliseo pasó por donde estaba Elías, éste le puso su capa encima a Eliseo, o el manto, ¿no? Y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él, de Elías. Eliseo dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme, y después te seguiré. Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que unía los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento Eliseo fue su ayudante. Es decir, Elías accedió, Jesús no. Elías le pide a Eliseo ir a despedir a los suyos y dice que sí, que vaya. Jesús le dice que no. Y además la comparación es obligatoria porque el Señor habla de arado.
Y Eliseo estaba arando. Dice, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Es decir, hay una gran exigencia porque viene un tiempo totalmente nuevo y el reino está ya allí, en ese momento, en Cristo, en Jesús. Hoy celebramos además a San Jerónimo. San Jerónimo, conocido por su estudio de la Sagrada Escritura y por haber traducido la Biblia al latín, y además la comentó la Biblia en sus obras. Además era, a pesar de su carácter fogoso, difícil, además es santo de la Iglesia, a quien dedicó toda su vida. Contaban, no me acuerdo quién era el Papa que lo canonizó al final. Y se lo ve siempre en la representación, a veces con un león o con una piedra ahí. Y decía el Papa, si no lo canonizo, capaz que me arroja la piedra. Era muy fogoso, hasta lo retó mal a San Agustín, a San Ambrosio, le dijo también cosas fuertes, era tremendo. Era su temperamento así, indómito, ¿no? Pero hizo una vida también de penitente, y era, además de penitente, un gran estudioso. Nació en Dalmacia, en el año 347, de una familia cristiana, y porque tenía, digamos, esa familia pudo asegurarle una esmerada educación, enviarlo a Roma a perfeccionar sus estudios. Si bien sentía atracción por el mundo, prevaleció en él el interés por la religión cristiana. Y fue bautizado hacia el año 366, más o menos 19 años, y se orientó hacia la ascesis, una vida ascética. Vivió en Aquileia, luego partió para Oriente y vivió como eremita cerca de Alepo, en el desierto, dedicándose seriamente a los estudios. Perfeccionó el griego, comenzó a estudiar hebreo, transcribió algunas obras patrísticas, se dedicó a la meditación en soledad y a leer y estudiar la palabra de Dios. Y vio el tremendo contraste entre la mentalidad pagana y la vida cristiana. Tuvo una visión en que le parecía que lo flagelaban en presencia de Dios por ser ciceroniano y no cristiano, es decir, seguidor de Cicerón. Se transfirió a Roma y el Papa Dámaso, que era en ese momento el Papa, sabiendo de la vida de asceta que hacía, de sus conocimientos, lo tomó como secretario y como consejero. Esto fue en el año 382, cuando Jerónimo tendría unos 33 años. Lo alentó el Papa a hacer una nueva traducción latina de los textos bíblicos por motivos pastorales y también culturales. Algunas personas llegaron hacia él, personas de aristocracia romana, nobles, sobre todo mujeres deseosas de empeñarse en un camino de perfección, de profundizar el conocimiento de la palabra de Dios, y lo eligen como guía espiritual y maestro también de los textos sagrados. Estas mujeres de la aristocracia aprendieron también griego y hebreo. Después de la muerte del Papa Dámaso, Jerónimo va en peregrinación a Tierra Santa y a Egipto. A Egipto estaban ahí los monjes y los anacoretas en una zona que era muy famosa, la Tebaida. Ahí estaba también San Antonio, ¿no? Y todos los padres del desierto. En el año 386 se detiene en Belén, donde, por la generosidad de una de aquellas mujeres romanas, Paula, se pudieron construir un monasterio para hombres, otro para mujeres y un hospicio para peregrinos que iban a Tierra Santa, pensando que María y José no habían encontrado dónde alojarse, en Belén. Y allí quedó hasta su muerte, ahí murió. Su actividad fue grande, fue fecunda, comentó la palabra de Dios, defendió la fe oponiéndose vigorosamente a varias herejías. Si fue una apologeta, exhortó a los monjes a la perfección. Enseñó cultura clásica
y cristianas, jóvenes, acogió a peregrinos que iban a Tierra Santa. Y murió en su celda, cerca de la gruta de la Natividad. Ahí cerca, el que va a Belén, ahí lo va a ver. Murió justamente un 30 de septiembre de hace exactamente 1600 años atrás. Fue en el año 420. Tendría 73, 74 años de edad, ¿no? Es padre de la Iglesia. Gracias al estudio de textos originales en griego y en hebreo y la confrontación con otras versiones, revisó los 4 evangelios en latín y luego el Salterio del Antiguo Testamento. Y teniendo cuenta del original hebreo y griego, de la Septuaginta, que es la Biblia de los 70 es la de la diáspora de los judíos de habla griega, que fue por eso traducida del hebreo al griego, y la clásica versión griega del Antiguo Testamento de antes de Jesucristo, de las anteriores versiones latinas, Jerónimo, con otros colaboradores, ofreció una traducción mejor, que es la que llamamos Vulgata, de ahí viene la Vulgata, que es el texto oficial aún hoy de la Iglesia en latín. Como digo, fue una apologeta, refutando los herejes que contestaban la tradición y la fe de la Iglesia. Lo hizo con fuego, lo hizo con vivacidad. En una locución sobre San Jerónimo se preguntaba al Papa Benedicto, ¿qué podemos aprender de San Jerónimo? Sobre todo, amar la palabra en la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, justamente, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por eso es importante que cada cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la palabra de Dios. Esa palabra que nos ha sido dada en la Sagrada Escritura. Y nuestro diálogo con ella siempre tiene que tener 2 dimensiones. Por una parte debe ser un diálogo realmente personal, porque Dios habla con cada uno de nosotros a través de la Sagrada Escritura y tiene un mensaje para cada uno. Y debemos leer la Sagrada Escritura no como palabra del pasado, sino como una palabra de Dios que se dirige también a nosotros y buscar comprender qué quiera decirnos el Señor hoy a nosotros. Pero para no caer en el individualismo debemos tener presente que la palabra de Dios nos es dada justamente para hacer comunión, para unirnos en la verdad en nuestro camino hacia Dios. Por lo tanto, siendo siempre una palabra personal, es también una palabra comunitaria que construye comunidad, que construye la Iglesia. Estas palabras no son mías, son del Papa Benedicto. Por eso debemos leerla en comunión con la Iglesia viva. El lugar privilegiado de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la cual, celebrando la palabra y haciéndola presente en el sacramento del cuerpo de Cristo, actualizamos la palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros. No debemos jamás olvidar que la palabra de Dios trasciende los tiempos. Las opiniones humanas van y vienen. Lo que hoy es modernismo, mañana será viejismo. La palabra de Dios, en cambio, es la palabra de vida eterna, que lleva en sí la eternidad, es decir, que vale para siempre. Llevando en nosotros la palabra de Dios, llevamos entonces en nosotros lo eterno, la vida eterna. Bueno, con estas palabras del Papa Benedicto terminamos hoy. Alabado sea Jesucristo, y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.